corazón. Lo que quiero es arder por ti. Hoy me vuelvo a ti, Señor, al primer amor, por ti, por ti. Señor, aprovechamos este momento, este día, para acercarnos a ti. Y creemos lo que dice tu palabra, que tú te acercarás a nosotros. Acércate a Dios en medio de este tiempo. Me humillo ante tu amor. Viviré siempre por tu pasión. Mi pasado perdonaste, Dios, y ahora tú vives en mi corazón. Hoy me vuelvo a ti, a tu corazón. Lo que quiero es arder por ti. Hoy me vuelvo a ti, Señor, al primer amor, por ti, por ti. No te fallaré, Señor. No te fallaré, Señor. No te fallaré, Señor. Vivo para ti, vivo para ti, vivo para ti, vivo para ti. Hoy me vuelvo a ti, a tu corazón. Lo que quiero es arder por ti. Hoy me vuelvo a ti, Señor, al primer amor, por ti, por ti. Hoy me vuelvo a ti, a tu corazón. Lo que quiero es arder por ti. Hoy me vuelvo a ti, Señor, al primer amor, por ti, por ti. Buenas noches, amados hermanos. Es un gusto volvernos a encontrar en este tiempo. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes porque muy cumplidamente se conectan con nosotros para el culto de zona. Recordemos también que estamos próximos a iniciar los cultos presenciales en la iglesia central. Entonces hay que estar pendientes con los pastores, con los supervisores, con los líderes para que nuevamente retomemos este tiempo de congregarnos juntos en el Altico. También es importante que estén pendientes de llenar el formulario de inscripción y de tomar todas las medidas importantes para nuevamente volver al servicio, que será a partir del 1 de noviembre. Bien, hermanos, como les decía, es un privilegio poder estar acá con ustedes presentándoles este mensaje de la palabra de Dios. El título que le he dado a este mensaje es Cristiano Fitness. ¿Sí? Es un título de pronto un poco extraño, pero espero que sea muy enriquecedor para sus vidas como fue para la mía. Como introducción, me gustaría que me acompañen a leer en la primera carta a Timoteo,
capítulo 4, del 1 en adelante. Y dice así: advertencia contra los falsos maestros. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos, pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad. Ya que todo lo que Dios creó es bueno, no deberíamos rechazar nada sino recibirlo con gratitud, pues sabemos que se hace aceptable por la palabra de Dios y la oración. Timoteo, si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de fe y la buena enseñanza que has seguido. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Esta declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Es por eso que trabajamos con esmero y seguimos luchando, porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente, quien es el Salvador de toda la humanidad, y en especial de todos los creyentes. Enseña esas cosas e insiste en que todos las aprendan. No permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Hasta que yo llegue, dedícate a leer las Escrituras a la iglesia y a animar y a enseñarles a los creyentes. No descuides el don espiritual que recibiste y mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron manos. Presta suma atención a estos asuntos. Entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Entonces, esta porción es muy interesante, es muy bonita, pero nos sirve como introducción a nuestro tema. No vamos a hacer un estudio como tal de este capítulo de 1 Timoteo. Lo que quería era hacer como una introducción porque se relaciona bastante con el tema. Nos hace referencia a algunas palabras importantes en cuanto a entrenamiento, en cuanto a dedicación. Bien, entonces, como les decía anteriormente, el título es Cristiano Fitness. Tenemos dos palabras, cristiano y fitness. Cristiano sabemos que es aquella persona que es partidaria de Cristo, que es seguidor de Cristo. Y la palabra fitness se refiere a una buena condición física, es la capacidad de practicar ciertas actividades de forma cotidiana. Esa buena capacidad o esa buena condición física se obtiene con tres cosas básicas. La primera, descanso apropiado. La segunda, ejercicio físico de moderado a vigoroso. Y lo más importante también es la nutrición adecuada. Bueno, como les decía, son 3 puntos, ¿cierto? Descanso, ejercicio físico y nutrición adecuada. Pero todo esto lo vamos a relacionar al ámbito espiritual. Entendamos bien que es hacia lo espiritual. Entonces, tomemos el primer término, que es el descanso, ¿sí? El descanso es muy importante para Dios, ¿sí? Y sabemos que en Génesis 2:2 se nos dice que el Señor descansó al 7º día. Ese descanso Él lo instituyó no porque estuviera cansado, sino porque necesitaba que nosotros entendiéramos un reposo en Él, ¿sí? Dios descansó, pero este término descansar viene de la palabra sabat, que es descanso, reposo o parar, dejar de trabajar, ¿sí? De lo que hace referencia en Génesis 2:2 es que Dios detuvo su obra creadora. En ese momento consumó su obra creadora. Por eso en ese momento Dios descansa, ¿sí? Y para Dios es tan importante ese descanso que lo establece como un principio a través de los 10 mandamientos. Y todo este Sabbat nos habla del Señor Jesús. Nos habla de Jesucristo, que es nuestro Sabbat, es nuestro máximo descanso, es nuestro descanso, nuestro reposo por excelencia. Entonces,
como iglesia no podemos tomar a la ligera el descanso. Debemos acudir al Señor Jesús. Él nos invita, Él dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, Él nos hace esa invitación porque es el único que verdaderamente nos va a dar descanso de nuestras aflicciones, de nuestras situaciones difíciles. Entonces, no tomemos a la ligera ese descanso. De verdad, aprovechemos que tenemos no un lugar ni un momento, sino que tenemos a aquel que es nuestro reposo maravilloso, el Señor Jesús. Descansemos en Él para que verdaderamente podamos tener una salud espiritual. El segundo punto es el ejercicio físico, ¿sí? Se nos decía que el ejercicio físico es de moderado a vigoroso, ¿sí? De moderado a vigoroso. Eso quiere decir que no es un ejercicio que nos haga sentir cómodos, que estemos relajados. No, es un ejercicio que nos exige, porque en la medida que vamos exigiendo a nuestro cuerpo, pues nuestro cuerpo va a dar mejor rendimiento. Y esos cambios, esas mejoras en nuestro cuerpo, pues va a traer beneficios tanto en la capacidad respiratoria, en la frecuencia cardíaca y en la tonicidad, en la masa muscular. Y todo eso va a hacer que seamos personas más saludables. Pero trayéndolo al plano espiritual, pues si somos constantes, si somos disciplinados, en cuanto a lo de las disciplinas espirituales, pues vamos a tener una mejor salud espiritual. Entonces es importante que nos entrenemos en cuanto a la oración, en cuanto al ayuno, en cuanto a la lectura de la palabra, en cuanto a la búsqueda de Dios, de su presencia. Si nosotros buscamos de Dios continuamente, entonces vamos a estar más saludables, y al estar más saludables somos personas de bendición para aquellos que están a nuestro alrededor. Cuando mantenemos una rutina de ejercicios o de disciplina espiritual, pues eso va a hacer que nosotros veamos cambios que son necesarios para nosotros, para nuestra familia, para la sociedad en general. Cuando una persona mantiene esa disciplina espiritual, cuando se mantiene exigiéndose a sí mismo, pues va yendo de nivel, va subiendo de nivel, haciéndolo una persona con mayores capacidades para guiar a otros. Y asimismo, cuando un deportista, por ejemplo, está haciendo su exigencia en su rutina física diaria, al principio puede ser un poco doloroso y puede costarle un poco, pero cuando va viendo sus progresos, cuando va notando esos cambios, esas mejorías, pues se va a sentir satisfecho, va a estar feliz con ese progreso. Asimismo nosotros, cuando nosotros veamos avanzar nuestra vida espiritual, vamos a sentirnos satisfechos y vamos ya a disfrutar. Así como el deportista disfruta hacer sus ejercicios, sus rutinas físicas, así nosotros también vamos a empezar a disfrutar. Ya no será algo como impuesto, sino que de verdad lo vamos a hacer con agrado, con gusto. Bien, el último punto, hermanos, es la nutrición adecuada. Eso es algo que últimamente escuchamos hablar bastante, las recomendaciones de los médicos, de que tengamos una buena alimentación, que comamos saludable, ¿cierto? Y cuando un deportista va a empezar su rutina física o una persona quiere empezar a ejercitarse, generalmente recibe unas valoraciones, entre ellas la valoración del peso, para saber en qué condición está su peso. Entonces la pregunta esta noche es: ¿cómo está tu peso espiritual? ¿Es un peso ideal de un hijo de Dios? ¿Acorde al peso de un hijo de Dios? ¿O por el contrario es un peso que nos indica desnutrición o obesidad espiritual? Cuando hablo de desnutrición o bajo peso, es porque son aquellas personas que no leen la palabra, que no escudriñan la palabra, que no se alimentan sanamente, que consumen muy poco de la palabra. Entonces obviamente son personas que no tienen una buena condición física, que están más vulnerables a ciertas situaciones. Y por el otro lado, pues el otro extremo es aquellos que son obesos. En este caso, trayéndolo a lo espiritual, son esas personas que de pronto sí pueden tomar algo de la palabra, pero que adicionan alimentos nocivos, ¿sí? Lo que llamamos comúnmente comidas chatarras. ¿Cómo podemos hacer la comparación?
esas comidas chatarras son conceptos humanos, conceptos legalistas, filosofías de hombres, conceptos o enseñanzas de sectas o tendencias que hay hoy en día y que van contaminando ese alimento espiritual, esa doctrina sana de la palabra. Entonces una persona que consume mucho esto pues termina haciendo adaptaciones incorrectas de la palabra y todas estas cosas que recibe pues no van acorde a lo que enseña la Biblia y terminan haciendo cosas que no agradan a Dios. ¿Por qué? Porque están lejos de la verdad del Evangelio. Entonces hay que cuidar mucho de lo que nos alimentamos, ¿cierto? Hay que alimentarnos sanamente. ¿Y cuál es ese alimento por excelencia que como hijos de Dios tenemos? La palabra. La palabra de Dios es nuestro alimento. Y eso lo vamos a comprobar en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Dice así en la última parte: la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Recordemos que estas palabras fueron las que usó nuestro Señor Jesús para recordarle a Satanás que él dependía exclusivamente de la palabra de Dios y que él era quien le sostenía, que el Padre era quien le sostenía a través de la palabra. Entonces, asimismo nosotros podemos alimentarnos de la palabra de Dios. Y la palabra también es comparada con otros alimentos, ¿sí? Otros alimentos que son favorables para nuestra vida. La palabra también es comparada con el agua que sacia, el agua que refresca nuestra vida. Es comparada también con la leche espiritual que nos permite crecer sanos, que nos permite crecer vigorosos. También es comparada con la miel que va a endulzar nuestra vida. Y también es comparada con la semilla. Recordemos la parábola del sembrador, que la semilla era la palabra de Dios. Y la tendencia actual en cuanto a la nutrición es las semillas. Muchas personas están incluyendo en su dieta las semillas porque son de alto valor nutricional y porque traen bastantes beneficios para la salud de las personas. Entonces, si hacemos la relación con la palabra, pues podemos comprobar que efectivamente la palabra siendo semilla es un alimento que trae grandes beneficios para nosotros como hijos de Dios, que nos va a permitir crecer y desarrollarnos mejor como cristianos. Entonces la invitación es esa, hermanos, a empezar a alimentarnos sanamente, alimentarnos con la palabra, que es lo que necesitamos para ver esos cambios en nuestras vidas, en nuestras familias, en la sociedad en general. La palabra es lo que debe dirigir nuestra vida. Por eso yo les invito, hermanos, a que seamos como María, que estuvo a los pies de Jesús para escucharle hablar, que se deleitaba escuchándole hablar, que seamos como aquellos discípulos que iban camino a Emaús escuchando a Jesús. Jesús les estuvo guiando durante ese caminar y los guió a través de las Escrituras. Entonces, si usted quiere aprender más de la palabra, debe aprender a caminar con Jesús, escuchar su voz, porque de esa manera arderán nuestros corazones y nuestras mentes serán abiertas, como Jesús hizo al abrir el entendimiento de estos discípulos. También es importante que seamos como Felipe, que tenía sus conocimientos, pero también los compartía con los que los necesitaban, que seamos como Apolos, un hombre que siempre se esforzó, se interesó por aprender cada vez más de la palabra, que seamos como Timoteo, que se mantuvo firme en la palabra, que se mantuvo firme en el conocimiento de las Escrituras, porque eso fue lo que recibió desde la infancia. Que seamos como Pablo, que valoró tanto la palabra, que para él fue tan importante el mensaje del Evangelio, que todos los conocimientos que él había adquirido anteriormente, para él eran insignificantes, para él no tenían valor comparados con la enseñanza de Cristo. Entonces, aprendamos a valorar ese privilegio que tenemos nosotros en la actualidad de contar con la palabra de Dios completa, que la podemos leer, que la podemos estudiar, que podemos escudriñarla. Esa es la invitación que les quiero hacer,
que seamos cristianos fitness, cristianos con una buena salud espiritual. Entonces recordemos ejercitarnos en las disciplinas espirituales, recordemos descansar en Jesucristo y recordemos alimentarnos sanamente con la verdad del Evangelio, con la verdad de la palabra. Bueno, hermanos, ese era el mensaje que quería compartir con ustedes esta noche. Quiero que me acompañen a orar. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestras cabecitas en actitud de reverencia. Amado Padre Celestial, gracias te doy, precioso Dios, por este privilegio que me has dado de estar esta noche conectada contigo, pero también conectada con mis hermanos, con mi familia en la fe. Gracias por cada uno de ellos, gracias por sus familias. Te pido que traigas una revelación especial a sus vidas, que esta palabra sirva de reto para cada uno de ellos, así como lo ha sido para la mía, Señor. Padre Celestial, ayúdanos a ser unos cristianos saludables, Señor, a entrenarnos, Padre, en las disciplinas espirituales para que seamos mejores, para que podamos ser más saludables y ser de bendición a los que están a nuestro alrededor. Pero también, Señor, enséñanos y llévanos a descansar en ti, porque es necesario ese descanso en ti. Tú eres nuestro Sabbat por excelencia. Señor, que descansemos verdaderamente en ti, que pongamos nuestras angustias, que pongamos nuestros problemas en tus manos, porque solamente tú tienes la solución para ellos. También, Señor, oro, Padre, para que tu palabra sea nuestro único y mejor alimento diariamente, que sea algo que nosotros anhelemos a diario y que por ese escudriñar de las Escrituras nosotros podamos arder en nuestros corazones de pasión, de amor por tu palabra, y que podamos conocerte cada vez más, porque tú eres ese maestro por excelencia y sabemos que cada vez que estemos ahí escudriñando las Escrituras, tú estarás dirigiéndonos, enseñándonos. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y te revelas a nosotros que aunque tenemos tantos errores, siempre nos das la oportunidad de mejorar y de salir adelante y de ser instrumentos en tus manos para bendecir a otros. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, por sus familias. Bendícenos con una bendición especial esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, esto espero que sigan conectados cada miércoles y también cada lunes en el devocional a las 7 de la noche.